Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Ecuador TV. Esto es Un Café con JJ. Hoy hemos invitado al ingeniero agrónomo y economista agrícola Emilio Gallardo González, porque queremos conversar con él y preguntarle si la agricultura es el camino para la recuperación del país. Es máster en Economía Agrícola y Aplicada, exministro de Agricultura y Ganadería del Ecuador, exdirector de Productividad y Desarrollo del Gobierno Provincial del Guayas, también catedrático universitario y, por supuesto, un referente importante de opinión en este tema. Gracias, Emilio, por estar con nosotros. Gracias, por la invitación. Yo soy de la idea de que efectivamente este país que está cayendo a niveles preocupantes, por ejemplo, en producción de petróleo, y está en cambio en materia de exportación de productos no tradicionales con tan buen desempeño, debería apuntar más a la agricultura. ¿Es verdad que la agricultura puede ser en realidad la tabla de salvación de la economía nacional? Sí, definitivamente el tema de la agricultura es algo que se viene, que toda la generación tras generación nos decimos lo mismo, ¿no? Que la agricultura es el camino del país. Pero yo creo que ya es momento de salir de los enunciados hacia las políticas públicas y de las políticas públicas a la acción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que la agricultura se vuelve muy interesante para los políticos durante las campañas, claro, pero a la hora, digamos, de ejecutar, definitivamente están totalmente sesgados hacia otros sectores. Y eso es muy fácil de verlo. Una manera de analizar qué tan importante es para un gobierno un sector determinado, en este caso el sector agrícola, es lo que se llama el índice de orientación agrícola. Ese índice nos dice, es en función de la asignación en el presupuesto general del Estado, cuánto va al sector agropecuario. Yeah. ¿Y qué es lo que sucede? En el sector agropecuario normalmente se le está asignando en los gobiernos no menos de 0.12 de ese índice, cuando debería ser por lo menos 0.30. ¿Qué quiere decir eso? Para no irnos tan atrás, hoy, en la proforma actual del presupuesto, lo asignado al sector agropecuario es 177 millones. ¿Cuánto debería ser? No debería ser menos de 700. Entonces ahí usted ve que hay un desfase de prácticamente de 5 o 6 veces de lo que debería ser. Si no le pones recursos al sector, no vas a poder claro, que salga adelante. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Por un lado, en el tema social, y por otro lado, en el tema productivo y en el tema de desarrollo. ¿Qué es lo que sucede? Si no se desarrolla el sector agropecuario, si no desarrollamos todo lo que tiene que ver con la ruralidad del país, nunca se va a desarrollar el país. ¿Por qué? Porque los centros urbanos nunca van a ser suficientes para abastecer la demanda, claro, de las migraciones del campo a la ciudad. Es tan sencillo como eso. No hay país en el mundo con las características similares al Ecuador que no se haya desarrollado si no priorizó la agricultura primero. Ahora, Emilio, ese 0,30% de índice de orientación agrícola es la FAO. ¿Quién? Sí, son índices que en los economistas agrícolas los han determinado. Ya. ¿Cómo estamos por debajo? O sea, estamos en 0,12, 0,13, cuando debería ser por lo menos, deberíamos mínimo 0,30. Eso, ¿cómo compones ese índice? Es cuánto se asigna al sector agropecuario en función a cuánto es el aporte al Producto Interno Bruto. ¿Ya? Entonces, si vemos eso dividido para lo que aporta el sector agrícola al Ecuador, tenemos unos índices extremadamente bajos. Entonces, mientras no se dé eso, el país no va a salir adelante. Ahora, el problema es cómo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que debe de hacerse? Si realmente queremos ver al sector agropecuario como un sector realmente importante para desarrollar, porque de hecho lo es. Si no desarrollamos el sector agrícola, el país no tiene salida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por un lado, yo considero que debe existir en el país una especie de un pacto agrario. Ese pacto agrario en el cual esté el sector privado, el sector público, los políticos, los gremios, en la cual se generen acuerdos mínimos y se generen consensos sobre hacia dónde ir. ¿Y cuál es el problema del país? El problema del Ecuador
básicamente es la productividad. El Ecuador tiene uno de los índices de productividad más bajos de la región, no solo en la parte agrícola, sino como país. Entonces, tenemos un círculo vicioso que es, la productividad es baja porque la inversión es baja. La inversión es baja porque el ahorro es bajo. El ahorro es bajo porque los ingresos son bajos. Y los ingresos son bajos porque la productividad es baja. Entonces, no salimos nunca del problema. Entonces, de ahí lo importante es la inversión extranjera. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? Yo pienso que el Ecuador debe hacer dos temas específicos muy claros en el sector agropecuario. Uno es hacer una ley de fomento a la agroexportación. ¿Y en qué consiste o cómo se resume? Esa ley de fomento agropecuario hacia la agroexportación especialmente debería tener un ingrediente tributario en el sentido del impuesto a la renta. Debería tener obviamente la parte de flexibilización. Incentivos, bajar. Claro. Flexibilización laboral definitivamente. Depreciación acelerada para que se puedan manejar mejor los temas contables y alianzas entre los diferentes sectores privados y públicos. Te doy un ejemplo. Mucho hablamos que en el Ecuador se ha desarrollado el sector exportador. ¿Sí? Y es indiscutiblemente que sí. Pero cuando hablamos de desarrollo de un país o de un sector, no debemos de verlos en formas absolutas, sino comparado con quién. ¿Comparado con qué? Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Ecuador, desde 1990 a la actualidad, en exportaciones, en el sector agropecuario, se ha desarrollado aproximadamente 6-7 veces. Perú 30. Perú 30 veces. Entonces, si ves ahí la gran diferencia. Y el Ecuador tiene todo un potencial, inclusive mucho mayor que el Perú. Pero entonces, ¿pero qué? Pero no tenemos leyes, no tenemos incentivos para que pueda desarrollarse el sector. Eso es por un lado. Por otro lado, la institucionalidad del sector agrícola es sumamente débil, tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado. ¿En qué sentido es débil? Es débil en el sentido de que, primero, que no hay una corresponsabilidad. Se ha creado una cultura. El sector agropecuario tiene desde el punto de vista cultural, dos problemas muy serios. Uno es el paternalismo. No sé si conseguimos los subsidios, los bonos, eso. Por ahí va. Exactamente. Ya. Entonces, un lado es el paternalismo y por otro lado, que es una cultura de disensos, no de consensos, no de acuerdos mínimos. Entonces, mientras no rompamos eso, entonces, ¿qué es lo que tenemos? La problemática del sector agropecuario lo podemos ver desde el punto de vista como un triángulo. Por un lado tenemos un problema estructural, técnico, de baja de productividad. La productividad es la esencia del desarrollo. Si no hay desarrollo, si no hay productividad, no hay competitividad. Entonces, una manera sencilla de verlo es como la tecnología es la sangre del cuerpo, la productividad es el cuerpo y el estado físico es la competitividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no tenemos tecnología, tenemos un cuerpo anémico. Si tenemos anémico, tenemos un cuerpo débil. Y si tenemos un cuerpo débil, no tenemos estado físico. Entonces, es igual en el sector agrícola necesitas ese componente que es la tecnología, la productividad y la competitividad. Eso por un lado. Tenemos un tema estructural. Por ejemplo, en el Ecuador, en investigación, que es fundamental para el desarrollo, la transferencia de tecnología, no se invierte más de 18 o 20 millones de dólares cuando debería ser 100. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacas el resto? El Ecuador, haciendo una enmienda en la Constitución, en los artículos 300, 301, puede hacer mecanismos parafiscales para que esos recursos vayan exclusivamente a los temas de investigación, de transferencia de tecnología, pero tampoco se hace. El problema es que reformar la Constitución en este país polarizado, dividido, también no es fácil, ¿no? Por eso es que ese es el problema de fondo. Por eso es que yo hablo de un pacto. Si no hay un pacto agrario o un pacto, digamos, de que genere consensos y acuerdos mismos, no existe. Otro tema importante es, lo decía, entonces tienes por un lado el tema estructural, por otro lado tenemos el tema institucional, esta debilidad que estamos hablando, y por otro lado tenemos este tema cultural. ¿Cuál es el más importante? Los tres. Ese es el problema. O sea, por eso es que no es tan sencillo. El sector agropecuario es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque el sector agropecuario es el único sector que tiene riesgos inherentes a la naturaleza, que son el clima, plagas, enfermedades, fluctuación de precios, y los productores están inmersos
en un mercado hacia venta de sus productos que tiende a ser concentrado y a la compra de insumos que también es concentrado. Entonces tienen una debilidad de negociación. Entonces, si no se fortalecen los gremios, si no se fortalecen a los sectores, no se puede, es muy difícil salir adelante. Entonces, yo creo que hay temas fundamentales que no se tocan, sino que todo es una cuestión de ir avanzando en el día, y ese es justamente el problema, ¿no? ¿Y por qué es tan baja la productividad en el campo acá en Ecuador, no? Porque no se invierte. Te doy un banano. Banano, Guatemala, Costa Rica, tienen 2.600, 2.700 cajas, el promedio nacional. Cajas de promedio. Sí, cajas por hectárea. Ya. Ecuador tiene 2.000 promedio. Entonces, aquí hay agricultores. Entonces, el problema en el sector agrícola es que hay una dicotomía muy grande entre un sector agroempresarial muy bueno, que puede competir con cualquiera, y tienes el 60, el 70% de los productores que tienen productividades sumamente bajas. Entonces, ¿qué es lo que...? Y es rentable, sin embargo. Les resulta igual rentable, entonces ¿para qué se van a preocupar? Digo yo, me pongo en los zapatos de muchos, ¿no? Claro. Que no tienen la tecnología, que no invierten. Estoy ganando plata, ¿para qué voy a invertir más? Y entonces por eso lo que se requiere, aparte de esta ley que hablábamos hace un momento, para promover, acordémonos que en un país dolarizado, la máquina de hacer billetes se llama exportación. Claro. Es tan sencillo como eso. Entonces, cuando decimos el Ecuador ha aumentado las exportaciones, sí, muy bien, 6, 7 veces, pero Perú 30. Entonces sí vemos que hay una diferencia bastante importante, ¿no? Claro. Y por otro lado, el país, dada la institucionalidad débil que tiene en el sector agropecuario, requiere construir un sistema de extensión agrícola, que se llama, para poder la tecnología aplicada, transferirle los conocimientos a los agricultores. Y esto tiene que ser, en las cuales deben estar incluidos el gobierno, el ministerio, las prefecturas, los GATS, las universidades, los gremios, o sea, crear un sistema en el cual tenga objetivos comunes, pero enfocados siempre a la productividad. Claro, y no existe eso, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a terminar ya el primer bloque, los esfuerzos son aislados, no hay un censo nacional agropecuario. La prefectura está haciendo uno, empezando, pero debería ser un esfuerzo, lo primero, ¿no? Claro, el último censo agropecuario lo hice yo. Sí, claro. ¿Y cuál es yo creo que la iniciativa de la provincia del Guayas, de la prefectura del Guayas, de hacer el censo es interesante, pero más que técnico es un tema político. ¿Por qué? Porque los marcos censales metodológicamente deben estar interlineados a nivel nacional para generar. Vamos a hablar en el segundo bloque de esto y de más temas de carácter económico con nuestro invitado, que es el ingeniero agrónomo y economista agrícola Emilio Gallardo González. Ya regresamos en Ecuador TV. Ingeniero agrónomo y economista agrícola Emilio Gallardo González con nosotros. Él es máster en Economía Agrícola y Aplicada, exministro de Agricultura y Ganadería del Ecuador, exdirector de Productividad y Desarrollo del Gobierno Provincial del Guayas, catedrático universitario. Nos quedamos con un tema pendiente de concluir, Emilio, y esto es ¿por qué debería haber un mega esfuerzo, digamos, para tener un censo nacional y no estos censos puntuales en provincias? Bueno, el censo obviamente es fundamental porque tú necesitas cada 10 años, hacer un censo. En el Ecuador no se ha hecho hace 25 años. De hecho, el último censo lo hice yo cuando fui ministro. ¿Por qué? Porque sin un censo tú no sabes cuál es la estructura misma del sector, cómo está estructurado, cuáles son los problemas estructurales de fondo y cómo generas políticas públicas. Entonces, en la medida que no se haga un censo agropecuario, si bien es cierto, hay cierta información coyuntural, pero no te puede generar realmente políticas
para realmente sacar adelante el país. Como decía, el esfuerzo que está haciendo la prefectura del Guayas es interesante, pero para mí tiene un efecto más político que técnico. Por el problema de que, como decía, los marcos censales tienen que estar interlineados a nivel nacional para poder justamente generar política pública. Ahora, ¿por qué tenemos siempre problemas en el maíz, en el arroz? Por ejemplo, el arroz. ¿Por qué hay una diferencia tan grande de productividad por hectárea entre Perú y Ecuador? Y hasta Colombia con Ecuador. ¿Por qué hay tanta diferencia? Mira, veamos el caso del arroz, que es un caso muy interesante. Que se dice, bueno, que el problema es que en el Ecuador hay muchos pequeños productores. El 95% de los productores arroceros de Perú tienen menos de 5 hectáreas. O sea, es decir, aquí hay muchos pequeños productores, claro. La mayoría. Aquí el 48, 50%. Y de 10, el 60%. O sea, hay muchos más pequeños agricultores. Sin embargo, ellos producen entre 9, 10 hasta 15 toneladas por hectárea. ¿Y acá? Y acá 5.05. ¿Por qué la diferencia tan grande? La diferencia justamente es semilla. Certificada, seguramente. Semilla certificada. Allá sí la tienen. Claro, aquí se usa más o menos, el dato que hay del propio Ministerio de Agricultura dice que el 12% de los arroceros utilizan semilla certificada. Pero eso no es nada. En Perú, prácticamente el 100%. ¿Y qué será? ¿El tema costos? Y la semilla, es que mientras tengamos una productividad tan baja, todos los costos van a ser altos, porque realmente tienes que hacerlo en función de... Entonces, claro, y el costo de la semilla en Perú es más alto. No de los insumos, que ese es otro mito. De la semilla. De la semilla, pero es la productividad. Otra cosa. O sea, se justifica por la productividad que alcanzan por hectárea. Por supuesto. Pagan más en semilla certificada, pero producen el doble, triple que el Ecuador. Exactamente. El otro es la transferencia de tecnología. Los agricultores peruanos y colombianos, más o menos entre el 80 al 90% de los agricultores arroceros han tenido capacitación, transferencia de tecnología, asistencia técnica, etc. En el Ecuador, el 18%. El riego. Y por eso nos pasamos peleando por los precios, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente, el riego, aquí más o menos el 40% de los arroceros de la área tiene riego, especialmente en la zona de Daule, Santa Lucía, etcétera, de los planes de riego. Allá, entre el 80 al 90%. Entonces, ese está el problema. Y te doy un ejemplo. Yo hice hace unos años un análisis in situ, yéndome a Colombia y Perú, y me reunía con los agricultores en los sitios. Y en el caso, por ejemplo, del Ecuador, cuando me reuní en las zonas estas de riego, de los planes de riego, América Loma, Santa Lucía, etcétera, y conversaba sobre los problemáticos, de la problemática del arroz, me decían, es que los precios son muy bajos, que el Banco Ecuador no sirve, que los insumos son caros, etcétera, etcétera. En cambio, allá en Perú, me pareció muy interesante, ellos en esa reunión, más bien ellos discutían quién de ellos tenía más productividad. Entonces, ahí tú tienes un tema cultural, de actitud, volcada el uno, volcada al paternalismo, y el otro. Entonces, eso es lo que hay que romper. Si no rompemos eso, entonces lo que se ha hecho es, con ese paternalismo, subestimar al pequeño productor ecuatoriano, que es un sobreviviente, que sabe lo que hay que hacer, pero que no tiene las herramientas. O sea, no es culpa, es el sistema que lo... Dentro de todo, siempre sale por ahí, siempre sale la investigación por ahí, la falta de inversión. Es la tecnología. En investigación, ¿no? Claro, como en cualquier sector. Entonces, claro, todos los precios son... Entonces, ¿qué? Y por otro lado, los gremios, las asociaciones de productores, son sumamente débiles. Entonces, en principio, lo que se requiere es que los gremios sean fuertes para que puedan tener dentro de un marco del mercado, de la institucionalidad del mercado, que los precios puedan negociarse con la agroindustria. Pero realmente está esa debilidad de los sectores todos los tiempos, y no hay políticas de comercialización. Entonces, cualquier incremento también en la productividad tiene que ir con una política de comercialización. Lógico. Que aquí no existe, ni siquiera eso existe, una buena política de comercialización. Si no, pregúntenle a los arroceros de este año toda la debacle que han tenido. Claro. Y ahora, ¿a quién le preguntamos, Emilio, cómo hacer para que este año se pueda honrar la deuda? Porque la cantidad...
diferentes versiones, estaría entre 9.000 y 12.000 millones de dólares. Mira, el problema del Ecuador... El servicio de la deuda. Sí, yo quisiera, dentro de, digamos, de agrícola, ¿cuál es el problema para mí del Ecuador como Ecuador? Haz de cuenta, Jimmy, que tú tienes una bananera, por ponerlo, ¿no? Y tienes estás bien, tienes los precios altos, estás vendiendo bien, de repente los precios se caen. Cuando se caen los precios, ¿tú qué lo haces? Vas, refinancias la deuda, sacas gente. Pero ¿cuál es el problema? No mejoraste la productividad. O sea, sigues produciendo 2.000 en lugar de producir 2.600. Entonces, con esa productividad está sujeto, es decir, lo que quiere decir es que el enfoque de la solución de los problemas del país siempre se lo ve siempre desde el punto de vista de las finanzas públicas, pero nunca de la productividad, de la producción. Es como que tú trates de solucionar los problemas con tu gerente financiero, y no con el gerente de producción, que es el que te va a elevar los niveles de productividad de tu sector. Claro. Entonces, el problema del Ecuador en sí no es el problema de la deuda, es porque el país no crece. Si tú comparas el crecimiento que ha tenido el Ecuador en los últimos 30 años, o desde 30, 40 años, es de aproximadamente 1.7%. Si eso le quitas el crecimiento de la población, es prácticamente sin crecimiento, 0.2, 0.5. Entonces, el país necesita crecer por lo menos 5%, 6%. Ahora, la pregunta es, ¿cómo crece? Volvemos a lo mismo. Tenemos que invertir, tenemos que traer inversión extranjera. Entonces, el problema es eso, es la baja de productividad. Por decirte, el Ecuador, un trabajador ecuatoriano, más o menos produce 10 a 12 mil dólares por año. Ya. Un chileno, 30.000. Si lo pones en horas trabajadas, en el de Ecuador 18 y el de Chile 30, 35 dólares por hora. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Haz de cuenta que si tú tienes 10 unidades y produces en una hora y ahora produces 15, esos 5 adicionales, ¿qué vas a hacer con eso? Lo vas a invertir, lo vas a consumir, lo vas a ahorrar. Entonces se desarrolla en otros sectores. El país no. El país se mantiene con una productividad tan baja y la productividad es la esencia del desarrollo. Claro, porque lo que pasa, voy a usar un ejemplo medio torpe seguramente, pero el bananero que producía, ¿cuánto me decías que era por hectárea en Ecuador? El promedio 2.000 más o menos. 2.000, digamos que le bajaron los precios y va a producir 1.800 y va a echar a 20 empleados. Y lo que debería pasar es que, por ejemplo, la banca pública le facilite los recursos para que pueda cubrir el bache y subir la productividad, pero eso es lo que no pasa. Claro. Más o menos, ¿no? Claro. Porque el problema es que se deshace de cosas el productor, sí, y no sube su productividad y deja sin empleo un montón de gente por los precios que bajan. Es lo que pasa con el país. Ya. Es lo que sucede con el país. Si todo lo queremos arreglar vía presupuesto, que está bien, yo no digo que no, pero ¿cuál es el problema de eso? Es la coyuntura. Todo lo mantenemos en la coyuntura, en el corto plazo y no en el largo plazo. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con el presupuesto? Más o menos en la carga en función que tiene el Estado del presupuesto, es más o menos el 38 al 40%. Sí. Pero debería ser 28. ¿La deuda? ¿Estamos hablando de eso? No, estoy hablando de la carga que representa el Estado hacia el país, a la economía del país. Ya. Cuando debería ser 28. ¿Cómo baja eso? El Ecuador tiene que entrar a un cambio en la presupuestación, en el método, porque ¿cómo se presupuesta? Usted tiene un proyecto o tiene algo que te dé la 100 y dice, bueno, ahora le vamos a incrementar 1,5, 2,5, 3,5, etc. Bueno, no, lo que hay que hacer es generar lo que se llama el presupuesto base cero. El presupuesto base cero lo que hace es que prioriza, jerarquiza y analiza la contribución de cada dólar. Eso no se hace. Y pregunta, ¿por qué no se hace? Muy sencillo, porque a los políticos no les interesa eso. No dejan hacer eso. No les interesa, no les conviene. Claro. Y eso es parte con un presupuesto base cero, inclusive disminuye la corrupción. Pero no se hace. Entonces, esos son temas que el Ecuador debería tocar y no lo toca, sino que siempre estamos dando la vuelta sobre la misma coyuntura, ¿no? Bueno, es que has dicho algo acertado, ¿no? Aquí exigimos todos esas micropolíticas de corto plazo, todo lo queremos rápido.
Y si no lo puedes arreglar con, por ejemplo, con investigación, con inversión, subsídialo. Exacto. Dale un bono. Y así. Ese es el paternalismo. Claro, esas son cosas que hay que cambiar. Y, no es fácil, ¿eh? No es fácil, pero es que eso es lo que. Sin eso, el país no va a cambiar. Y seguiremos avanzando como decía yo, es como el pato, ¿no? Que usted le corta las alas, no se hunde, pero tampoco vuela. Claro. Y lo que está es volar, pues. Bueno, pero en todo caso, de todo lo que hemos hablado, lo rescatable es la idea de priorizar la investigación y también que bien o mal, con todos los tropezones y posiblemente aún sin los estímulos que debería dar el Estado y que tendrá que darlos, las exportaciones de productos no tradicionales han tenido un extraordinario comportamiento. Más allá que estamos lejos de Perú todavía y de Chile, sí, pero ha habido un despegue interesante. ¿Y eso por qué? Porque parte de lo que sí se ha convertido, el tema de los acuerdos comerciales, se ha convertido en una política de Estado. Eso es bueno. Entonces, exactamente, es que eso es lo que se requiere. Qué interesante, sí. Es verdad, Emilio, qué pena que se nos acabó el tiempo. Habrá oportunidad de conversar seguramente en un café con JJ en la mañana con Emilio Gallardo para seguir abordando este tema. Porque sí, la agricultura y la inversión adecuada en tecnología, en investigación, puede hacer que vivamos aún mejores días en esta materia. Gracias a Emilio Gallardo González, exministro de Agricultura, que nos ha acompañado hoy en Ecuador TV. Que tengan una excelente noche. Mañana estaremos con el economista Fausto Ortiz para seguir hablando de los números para el 2026.